Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, seguramente no me recuerden porque nos hemos visto una vez con algunos de ustedes y nada más, y después ingresamos en esta pandemia. Hemos venido hasta el momento trabajando con trabajos prácticos, ¿sí? Con poco resultado, la verdad lo voy a decir. Se viene trabajando muy poco en el curso, pero decidí hacer un video, una videoclase, justamente para que, por lo menos, bueno, recordaran mi cara y comenzáramos a establecer un vínculo un poco más directo. Yo soy el profesor Sebastián Estrada, soy el profesor de Educación Ciudadana, ¿sí? del curso. Y en este video lo que quiero es introducirlos a la nueva temática que vamos a trabajar. Eh, con un pequeño video, después vamos a trabajar seguramente algunas fuentes y probablemente algún otro video, alguna otra cosa que me resulte interesante, que ya he seleccionado algunos materiales. Nosotros venimos trabajando hasta ahora venimos hablando un poco del poder, de qué es el poder, y venimos hablando también de qué es la democracia, cómo funciona la democracia. Bien, obviamente estos dos conceptos o estas dos grandes nociones están muy vinculadas al sistema político. Bien, el sistema político, por supuesto, también se vincula a la existencia de los partidos políticos. Y es un poco de lo que vamos a hablar en este video. ¿Sí? Voy a intentar que sea corto porque va a ser introductorio. ¿Sí? Pero en principio vamos a comenzar por definir un poco qué es la política, ¿no? La política está relacionada justamente, es una actividad la política, se hace política, ¿no? Permanentemente, más allá, digamos, de las cuestiones ideológicas de las cuales vamos a hablar después, pero la política se hace. ¿Y cómo se hace política? La política está relacionada, es una actividad que está relacionada con la toma de decisiones, ¿no? Y generalmente la política está orientada a la toma de decisiones para una comunidad, para y por una comunidad, ¿sí? En los ámbitos de participación, ¿sí? Que ofrecen, digamos, los sistemas políticos modernos, de lo que se busca, ¿sí? Los sistemas democráticos, básicamente es que el pueblo tenga acceso a esa toma de decisiones. La tenemos de manera indirecta. Nosotros tenemos, y es aquí donde entran los partidos políticos, nosotros tenemos instrumentos de mediación, ¿sí? O estamos mediados en la toma de decisiones por otras personas. Es decir, nosotros no tomamos directamente nuestras decisiones, sino que las toman otras personas en representación nuestra. Esas personas que nosotros votamos son aquellas personas que fueron candidateadas, es decir, fueron puestas como candidatos justamente por los partidos políticos. Y es allí ahora donde vamos a ir. Pero la política en sí es una actividad que está relacionada justamente con la toma de decisiones por y para una comunidad. Y también se puede hablar de que la política justamente es la toma de decisiones desde la propia actividad gubernamental, ¿sí? Es decir, cuando las personas ya están dentro del gobierno o incluso están fuera del gobierno, pero está relacionado, sí, con el manejo de la cosa pública. ¿Y qué es la cosa pública? Bueno, es la cosa que interesa a toda la sociedad, a toda la comunidad, ¿sí? Es decir, todas las decisiones que se toman y que están relacionadas con la forma en que va a funcionar y la forma en que se va a organizar una determinada sociedad. ¿Bien? Y esto nos lleva entonces a los partidos políticos, a entender qué son los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos son agrupaciones de personas, ¿sí? Que por supuesto comparten generalmente un determinado tipo de ideas, ¿no? Y que se agrupan justamente para hacer política y para de pronto también formar y presentar a la sociedad candidatos justamente para acceder al gobierno, ¿sí? Eh, en la historia de los partidos políticos en Argentina se remonta al siglo XIX, ¿sí? Podemos hablar de 140 años atrás, o sea, podríamos hablar de 200 años, porque siempre virtualmente hubo alguna suerte de partidos políticos ya desde 1810. Se puede hablar de que hubo facciones políticas, pero ¿qué es lo importante de entender en este caso? Es que los partidos políticos también están reglados, es decir, están reglamentados por leyes. Hay una ley justamente de partidos políticos, que es la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que es la 23.298, y también están reglamentados por la Constitución Nacional, ¿sí? Es decir, hay un artículo que yo les voy a pedir después que busquen y que hagan algunos comentarios al respecto,
que reglamenta, ¿sí? Establece algunas cosas sobre, algunos principios básicos sobre el funcionamiento y la existencia de los partidos políticos en Argentina. Si nos remontamos al siglo XIX, entonces tenemos, por ejemplo, la fundación del PAN, ¿sí? O del Partido Autonomista Nacional, hacia 1880. ¿Sí? El partido, el PAN era un partido de índole conservadora. ¿Sí? Después vamos a hablar, seguramente cuando avancemos un poco, de qué significa ser conservador. Es una forma de catalogar un conjunto de ideas o una ideología. ¿Sí? Que gobernó que sostuvo el gobierno hasta 1916 aproximadamente, es decir, 1880 a 1916, o sea, unos cuantos años. Se alternaron varios presidentes, pero una figura emblemática del Partido Autonomista Nacional era Julio Argentino Roca. Bien, si nos fijamos en hoy, ¿sí? Hoy actualmente existen no muchos partidos que tengan una representación o una representatividad muy grande en la sociedad, ¿no? Si yo les pregunto rápidamente, ustedes van a contestarme que está el peronismo, por ejemplo, que están los radicales, y hay un partido que es más nuevo, que es justamente el PRO. ¿Sí? El PRO es un partido que no tiene muchos años, ¿sí? Que surge justamente de la mano del expresidente Mauricio Macri, que antes había sido gobernador de la ciudad, y que también es un partido que tiene una mirada conservadora de la sociedad, quizás desde el punto de vista económico tiene visos liberales, bien. Habría que hablar bastante para caracterizar no solamente al PRO, sino para caracterizar también al peronismo y para caracterizar también a la Unión Cívica Radical. Y después, desde luego, hay partidos de izquierda, ¿no? Hoy hay una agrupación, por ejemplo, vamos a decir una agrupación de partidos que es el FIT, ¿bien? Que en su interior tiene varios partidos de izquierda, ¿sí? Y cuando me refiero, bueno, ya que estamos hablando justamente de los partidos, después del PAN, por ejemplo, estamos hablando de la UCR y del peronismo, ¿sí? Y quizás uno dice, bueno, son los partidos más viejos, ¿sí? El peronismo y la UCR durante el último siglo, durante todo el siglo XX, no todo el siglo XX, ahora lo vamos a hablar, ¿sí? Pero las últimas décadas del siglo XX, y hoy en día siguen siendo los dos de los partidos hegemónicos, de los partidos más importantes o más representativos a nivel nacional, ¿sí? El PRO, está bien que alcanzó cierta nacionalización después justamente de haber ganado las elecciones, ¿no? Y de vincularse justamente con la UCR y ganar las elecciones. Pero básicamente antes el PRO era un partido más localizado en la ciudad de Buenos Aires, justamente porque su fundador o su creador había sido gobernador de la ciudad. Bien. Pero los partidos peronistas y radicales son de los partidos más viejos del país, pero no son los más viejos, es decir, sí la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical data de 1890, es un partido muy viejo, que surge justamente como una fuerte oposición al Partido Autonomista Nacional, que se había creado 10 años antes. Bien. Para que se den una idea, bueno, hay otros partidos, como por ejemplo los partidos de índole de izquierda o partidos socialistas y comunistas, que también en Argentina son muy viejos, porque es una ideología que se hizo muy fuerte a mediados del siglo XIX, ¿sí? En toda Europa. Y como nosotros tuvimos mucha inmigración hacia finales del siglo XIX, esas ideas vinieron con esos inmigrantes. Tal es así que el Partido Socialista se crea en Argentina en 1896, ¿sí? El Partido Comunista, ¿sí? Es un poco posterior, ¿sí? Como partido estoy hablando, ¿no? Está bien que hay ideas que son, que pueden ser similares porque pueden ser agrupadas como ideas orientadas hacia la izquierda, pero no son el mismo partido político. El Partido Comunista es un poco posterior, surge hacia 1918, ¿sí? Ya en el siglo XX. Y ustedes se preguntarán el peronismo. Bueno, el peronismo en realidad, el partido es el Partido Justicialista, así como los radicales es la Unión Cívica Radical el nombre, que tuvo algunos otros nombres porque en algún momento la Unión Cívica Radical se dividió, se partió. El peronismo, en realidad, alude a la figura de Perón, por supuesto, de Juan Domingo Perón.
Pero el partido es el Partido Justicialista. ¿Bien? Y el Partido Justicialista se crea recién en 1946 cuando Perón ya es presidente. ¿Bien? La figura de Perón comienza a hacerse importante o pública después del golpe de Estado de 1943, del cual él fue parte, y especialmente a partir de 1945 cuando él cobra mucho apoyo popular. Es decir que desde la creación de la UCR hasta su principal contrincante durante todo el siglo XX, que fue el Partido Peronista o el Partido Justicialista, estamos hablando ya de 50 años, ¿no? De 50 y pico de años después, ¿sí? Pero fueron dos de los partidos que comenzaron a hegemonizar. El Partido Justicialista ganó muchas elecciones y la UCR también ganó varias elecciones presidenciales, quiero decir, ¿no? Porque después tienen una buena representatividad a nivel nacional. ¿Bien? Entonces, esto para entender un poquito qué son los partidos políticos, vamos a trabajar un poquito sobre esto. Y una última cosa que les quiero mencionar es que los partidos políticos generalmente como buscan representar a la sociedad, ¿sí? Se alinean, por supuesto, ¿sí? Esto no siempre funciona de esa manera, pero generalmente responden a un conjunto de ideas particulares. Y ese conjunto de ideas particulares podría ser definido como la ideología, ¿sí? Cuando uno habla de una ideología, justamente habla de el conjunto de ideas que puede tener una determinada comunidad, un determinado partido político, un determinado sector de la sociedad, ¿bien? Y que pueden, digamos, en el ámbito político muchas veces se las encuadra se las encuadra hablando de derecha o de izquierda, ¿sí? O de centro, por ejemplo. Los del centro serían los que en ciertos aspectos están vinculados a la derecha y en otros están vinculados a la izquierda. ¿Bien? Ya en eso nos vamos a meter después, seguramente, para entender bien qué es la izquierda y la derecha y encontrar algunos ejemplos en nuestro país. ¿Bien? Bueno, este es un primer video, es una presentación que yo quería hacer, no quiero que sea demasiado larga porque después van a trabajar otras cosas. Así que, bueno, espero que no les haya resultado aburrido. Vamos a trabajar responder algunas preguntas sobre este video seguramente. Vamos a hacer una actividad sobre la bibliografía y probablemente veamos alguna otra cosa como para avanzar. Así que nos vemos la próxima. Saludos.